Hola, ¿qué tal? Pues vamos a realizar el análisis de una situación internacional que podría afectar a lo que es la economía mundial. Entonces, vamos a entrar en contexto de lo que es el COVID-19. ¿Cuáles son las consecuencias en el factor económico que pudieron afectar a nivel mundial? Sabemos que la pandemia tuvo muchas consecuencias, pero la principal fue a nivel económico. Entonces, la pandemia puso en crisis a todos los países y esto es la situación en la que vamos a analizar. Estos países tuvieron que hundirse en las deudas. Más bien el mundo entero empezó a crear lo que es una crisis de deuda global. Esta crisis es una amenaza que podría ser a la economía en forma global post-COVID. Es la situación que vamos a analizar. Entonces, muy bien. Lo que provocó la pandemia es el aumento en los niveles de endeudamiento de los países en toda la región y que ponen en peligro lo que es la reconstrucción sostenible y con igualdad. Lo que sabemos debido al confinamiento, a las restricciones que ha provocado la enfermedad, es un decrecimiento de la economía global incluso global. Muy bien. Lo que ha provocado que muchos de estos países para poder crecer económicamente tuvieron que realizar préstamos a entidades bancarias internacionales, lo que son deudas públicas para poder crecer y tener un fortalecimiento de su economía, tanto en nuestro país como en muchos países. Esta pandemia ha magnificado estas brechas estructurales de los países de todas las regiones, han ampliado las necesidades financieras y también para promulgar estas emergencias han generado niveles increíbles de endeudamiento que ponen en peligro esta recuperación que tienen los países y una sostenibilidad e igualdad. Lo que ha provocado esta crisis es que muchos países tuvieron que endeudarse. Entonces, todos estos países para recuperar no solamente su economía, sino también para comprar lo que es relativamente la cura en estos momentos en la vacuna, tuvieron que pedir préstamos a entidades bancarias. Muy bien, esto es lo que todos los países realizaron. Es lo en conjunto va provocando esta crisis global. Lo que la pandemia ha provocado es una deuda de casi 24 billones de dólares, lo que es la deuda global, que ya sobrepasa el 35%, el 355% del PIB mundial. Entonces, sin embargo, los países emergentes, los mercados emergentes, los países que tienen una estructura financiera económica mucho más fortalecida, pueden soportar esta crisis de una forma un poco mejor, podemos decir. Dado efectivamente que cada país tiene un ritmo económico diferente, la vacunación también tiene que ver mucho en consideración, ya que entre países y las dificultades en su distribución podrían retrasar esta recuperación, lo que se provoca en una mayor acumulación de deudas. En los países de tercer mundo o de segundo se pueden enfrentar a continuas restricciones fiscales, la dificultad para acceder a o distribuir las vacunas podrían contribuir a una mayor tensión de la deuda, especialmente en los países de bajos ingresos. Las repercusiones de las consecuencias que podrían tener estas deuda pública global en la economía post-COVID, si bien es cierto, sabemos que esto permite a los agentes una mayor flexibilidad financiera.
Es decir, que se pueden alargar financiamientos y reducir los gastos por interés en un entorno donde la política monetaria es ampliamente acomodática, lo que significa un desafiante panorama actual en donde nosotros posiblemente tengamos un deterioro de las capacidades crediticias y un incremento de los impagos, lo que podría también influir en muchas tensiones en las solvencias. Es una podría ser una repercusión que pueden tener. Pero esos son en los países desarrollados. Por ejemplo, pueden tener incapacidades para aprovechar los mismos recursos que los países ricos. Y es muy probable que pronto se vean obligados a pagar miles de millones de dólares en deuda, lo que para un país significaría el estancamiento, lo que no podría crecer su economía y no sería solamente en un solo país. Eso pasaría más en los países de tercer mundo, que por lo general antes de la pandemia ya vivían endeudados. Entonces, para después de la pandemia se endeudan todavía más para poder cubrir estos gastos fiscales que tienen cada los países para poder seguir en funcionamiento sus instituciones, incluso para poder comprar las vacunas. Los países de tercer mundo son los que están endeudados mucho de una manera más estratosférica. Lo que podríamos decir es que estos países no tendrían un crecimiento continuo de su economía. Todos estos países generarían un... Los dos dedos al lado. Eso ahí. Muchos países ya se han vuelto vulnerables, lo que es debido a sus niveles de deuda. Porque estos países no son mercados emergentes, viven casi de la exportación de materia prima. Eso afectaría también a un sector y también afectaría a a la economía global. Debido a que estos países son los que exportan la principal materia prima para la producción de ciertos productos que se fabricarán en otros lugares.